Hola, Dios los bendice grandemente. Estamos en esta segunda y última parte de este capítulo en donde Joyce Meyer nos invita a que reflexionemos sobre la autocompasión. ¿Qué quiere decir eso o qué es lo que yo entendí? No se supone que vamos a nunca entender que a veces tenemos que ser amables, amorosas y compasivas con nosotras mismas. Tenemos que ejercer eso, la compasión, perdonarnos, ser pacientes en cualquier proceso que estemos viviendo. Pero aquí de lo que se habla es que nos volvamos esclavas y tomemos el gusto, porque hay gente que le da el sabor y le ven el fruto a victimizarse perpetuamente. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es que en realidad Dios no necesita que nosotros nos estemos golpeando. Dios necesita que reconozcamos en corazón humilde y en autorresponsabilizarnos, es decir, cometí estos pecados. En oración, pedir discernimiento de cómo salir de esa situación en la que muchas veces nosotros nos metemos o el pecado nos lleva a estar en un problema, ya sea pecado que se cometió hacia nosotros, que eso también crea que nosotros en torno hagamos, creamos y obremos en pecado. Dios nos puede liberar de todo eso y de eso se trata este capítulo. También al final voy a leerle la cita bíblica en donde son palabras fuertes. Quiero que si aún ustedes están caminando como principiantes, como niños en el camino de Dios, no permitan que estas palabras los impacten para decir, wow, este Dios es un Dios que me puede castigar, que me está reprendiendo. Dios es un Dios amoroso, que todo nos perdona, que Él ya sabe los errores y los pecados que vamos a cometer, pero también nos reprende con su palabra amorosamente y aún así sabemos que si nos habla fuerte Dios es porque quiere darnos esa señal de dar la vuelta, de caminar hacia el otro lado. Así como cuando uno ve que un niño va a correr hacia la calle y viene tráfico, no vas a hablar suavemente, vas a hablar con fuerza, estabilidad y seguridad para que el niño entienda que el peligro está por delante. Asimismo, estas palabras de la Biblia nos hablan con un tono fuerte. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo que estos pecados son muy, muy atroces y nos pueden causar o podemos causar nosotros mucho daño tanto a nosotros mismos como hacia los demás. Bueno, entonces espero que sea la voz de Dios únicamente la que se escuche en esa cita bíblica y que Dios obre en los corazones para que reflexionemos y veamos qué tenemos que cambiar para vivir, como vamos a ver también en el texto bíblico, libres de la ley, libres de ser esclavos al pecado y libres por el motor, la guía y la energía que nos da el Espíritu Santo una vez que hemos recibido a Cristo como nuestro Rey, Redentor, Salvador, mejor amigo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios y vamos a ver qué dicen los consejos de Joyce Meyer. En un momento durante una de mis fiestas de autocompasión, oí a Dios hablar a mi espíritu diciendo: puedes tener lástima o poder, pero no puedes tener ambas cosas. ¿Cuál vas a escoger? Esta palabra de Dios es una de las cosas más poderosas que Dios me había dicho antes. Hay otras muchas, pero esta está entre las principales palabras a su debido tiempo, que me han ayudado a ser libre. Estaba siendo confrontada con una decisión y dependía de mí. ¿Qué lobo iba a alimentar? ¿Alimentaría al bueno o al malo? Recuerden que en la primera sección hablaba de una persona nativa, indígena, que le explicaba a su nieto que dentro de cada persona hay un lobo feroz y hay un lobo amable, es decir, la carne y el espíritu, ¿no?
No tenemos dos lobos viviendo en nuestro interior, como sugiere la historia, pero sí tenemos dos lados en nuestra naturaleza. Tenemos la naturaleza carnal que siente y razona sin el Espíritu Santo. Es depravada al grado máximo y totalmente egocéntrica. Y yo añado aquí, si le permitimos y si le damos vuelo a nuestros deseos carnales. También tenemos una nueva naturaleza, recreada a imagen de Dios. Es buena al máximo grado. Cada día alimentamos una u otra, y la que más alimentamos es la que más fuerte se vuelve. Cuando Dios me habló sobre tener lástima o poder, ya estaba enseñando en un pequeño grupo de estudio bíblico en casa cada semana. Y verdaderamente quería progresar en mi caminar y mi relación con Dios. Sin embargo, tenía muchas barricadas en mi camino que tenía que reconocer y ocuparme de ellas. Todas eran destructivas, pero la autocompasión era una de las peores. Dios me estaba ofreciendo una decisión para cambiar mi vida, y era una que solo yo podía tomar. Si quería experimentar su poder en mi vida, entonces con su ayuda tenía que dejar la autocompasión. Quizá parezca que la decisión era obvia, ya que a fin de cuentas, ¿quién elegiría la autocompasión cuando se le ofrece como alternativa el poder? Pero las personas toman esa decisión cada día. Y debido a que se han revolcado en la autocompasión durante tanto tiempo, y aunque lo odian, a la vez encuentran cierto grado de comodidad en ello. Usted sabe a lo que me refiero o me equivoco. Usted ha tenido una semana verdaderamente mala, o un mes, o un año, o quizá incluso una vida realmente difícil y mala. Toda su familia ha salido y usted está sola en casa. Le espera una montaña para lavar de ropa, se hace una taza de café y por supuesto no puede comerse el pastel que le gustaría porque, pobrecita de usted, ganaría peso fácilmente y ya tiene que perder 20 libras, o sea, 10 kilos. Admítalo. Sienta cierta comodidad al sentarse con la taza caliente en su mano y pensar en lo malo que le va en la vida. A fin de cuentas, nadie más piensa en usted, ¿correcto? Puede que nos sintamos bien temporalmente en nuestra naturaleza carnal, pero no solo es en vano, sino que debilita, nos paraliza e impide cualquier progreso en la vida. También es un pecado. ¿La autocompasión es pecado? Ahora mismo quizá no esté segura de estar de acuerdo conmigo en que la autocompasión sea pecado. Usted sabe que es un problema, algo que no debería hacer, pero ¿es pecado? Vamos, Joyce, ¿no es una afirmación un poco severa? Yo misma tuve que encarar esta pregunta hace muchos años y al buscar el pecado de la autocompasión no pude encontrarlo escrito así en ningún lugar de la Biblia. Entonces Dios me llevó a Gálatas, donde encontramos una lista de las obras de la carne, una de las cuales es idolatría. Está escrita junto a la inmoralidad sexual, la brujería, la ira, la envidia, el asesinato y el libertinaje, por nombrar solo unas cuantas. Al final leeremos Gálatas 5, 18 al 25. Mientras meditaba en lo que sentía que Dios me estaba mostrando, intenté no estar de acuerdo con él un poco. Bueno, Señor, la idolatría es la adoración de los ídolos, no la autocompasión. Y fue entonces cuando se abrieron mis ojos a lo horrible que es el pecado de la autocompasión. Es idolatría porque miramos hacia adentro y nos idolatramos a nosotras mismas. Todo en nuestra vida se trata de lo mal que nos han tratado, lo mucho que nos estamos perdiendo en la vida, lo difícil que es la vida para nosotras, lo que otras tienen que nosotras no tenemos y muchas cosas más. Dios quiere que tengamos lástima y compasión de otros en su dolor
y sufrimiento. Pero yo había pervertido esa maravillosa capacidad de Dios para acercarnos a otros y aliviar su sufrimiento al interiorizar y cerrarme a otros mientras me revolcaba en una nube de melancolía y negatividad. Si la autocompasión es un pecado y como muchos otros pecados tenemos que admitirlo y arrepentirnos de él, por cierto, acabo de hacer un pequeño descanso en mi escritura y me he preparado una taza de café y me estoy comiendo el pastel esta vez al menos la mitad, y déjeme decir que es un pastel de zanahoria para que de algún modo sea entre comillas legal, porque tiene un vegetal, pues es de zanahoria. Ahora me lo puedo comer porque en vez de comenzar mi día sintiendo lástima de mí misma, porque subí de peso fácilmente y tengo que perder ya 10 kilos, ahora camino 5 millas, o sea, 8 kilómetros por la mañana, mientras oro y le doy gracias a Dios. Y he perdido los 10 kilos. Abandonar la autocompasión tiene unos maravillosos efectos secundarios que usted no se querrá perder. La tentación a pecar siempre vendrá, y esa es la razón por la que Dios nos ha dado el fruto del dominio propio. Esto lo veremos en Gálatas. Todavía tengo la tentación a veces de sentir lástima de mí cuando tengo un día difícil y si Dave sigue viendo el fútbol, pero las cosas han mejorado. Él también lava los platos ahora y a veces incluso hace la colada mientras yo me siento y veo la televisión. Creo la colada se refiere a hacer el café colado. Sin duda, Dios hace cosas maravillosas. Como todos los demás, yo tengo que resistir cualquier tentación a pecar. Y algunos días tengo que resistir la tentación a sentir lástima de mí nuevamente, hasta que consigo la victoria una vez más. Pero he recorrido un largo camino y pretendo seguir avanzando día a día. 2 de los antídotos para la enfermedad, hago aquí hincapié, enfermedad de la autocompasión son estar extremadamente agradecidas y hacer cosas por los demás, porque cuando hacemos eso nos ayuda a no tener la mente enfocada en nosotras. Ser realistas con nuestras expectativas es útil. Si buscas la perfección, te diriges hacia mucha decepción, porque nadie es perfecto y nadie tiene una vida perfecta. Todas tenemos cosas que tratar que no son agradables, y esperar que todo sea divertido y fácil solo nos prepara para la decepción. Otro ungüento maravilloso para la autocompasión es simplemente levantarse y salir y hacer algo. Incluso algo muy sencillo como salir al jardín, dar un corto paseo, puede romper ese ciclo en la mente. Y una cosa que funciona siempre es encontrar algo que le haga reír. Y no se atreva a pensar en ese instante, debe estar de broma, Joyce. No hay nada en mi vida con lo que me pueda reír. Es tiempo de abandonar todas las excusas y deshacerse de las barricadas del camino para que pueda avanzar. La sanidad para su alma y una vida que pueda disfrutar son las cosas que le esperan al otro lado de las barricadas. Ser libre de la autocompasión o de cualquier otra barricada de las que he mencionado, ciertamente puede que no sea la respuesta total para la sanidad de su alma herida. Quizá necesite otra ayuda y más tiempo, pero ciertamente es un gran comienzo y algo que solo puede hacer que las cosas mejoren en su vida. Confíe en que Dios le dará una sanidad total, porque Jesús puede sanar todas tus heridas. Amén. Eso me encantó. Recuerden, Jesús puede sanar todo y nos dará victoria sobre toda batalla. Está escrito, recuérdenlo. Bueno, les recuerdo que Gálatas 5, del 18 al 21, está fuerte.
y quiero que tomemos nota de lo que Dios nos está diciendo. Mucho ojo, la luz roja está encendida, está la sirena prendida. Dios nos habla grandemente para esquivar como podamos estas situaciones. Y después del 22 al 25 vamos a ver qué nos espera cuando estamos en obediencia a Él. Que sea la voz de Dios únicamente la que se escuche en estas palabras fuertes, porque nos deben hablar profundamente en el corazón y en el alma. Que así sea, Dios. Gálatas 5, 18 al 25. Pero si a ustedes los guía el Espíritu, ya no están bajo la ley. Estas son las obras de la naturaleza pecaminosa: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odios, pleitos, celos, iras, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas como esas. Como ya les dije antes, se lo repito ahora: los que llevan esa clase de vida no heredarán el reino de Dios. En cambio, este es el fruto que el Espíritu produce en nosotras: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz su naturaleza pecaminosa. Puesto que vivimos por el Espíritu, sigamos la dirección del Espíritu. Amén. Y yo aquí quiero hacer hincapié, porque quizás y sea Dios el que obre grandemente en nuestras vidas, no sabemos de alguien o nosotras no participamos porque pues están muy severas algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, habla de inmoralidad sexual, idolatría, brujería. Pero también están aquí unas cosas que pudiéramos tomar por leve: odio, pleito, ira, subrayen, rivalidades, disensiones y envidia. ¿Cuántas veces no hemos creado o participado o promovido un pleito, incluso entre las hermanas o entre la iglesia? Hablar mal de alguien, escuchar que alguien esté hablando mal de alguien y no decir: alto, esto no es parte de lo que debemos de seguir en una hermandad. Rivalidades, decir: porque a ella le dieron la posición de líder, yo soy mejor líder que ella. Envidia. Nosotras todos tenemos que tener en mente que las cosas que pudieran aparentar como ligeras: ay, es que esa persona es así, ella es peleonera, es negativa, habla mal, así es ella. No, señoritas, está escrito: pleitos, celos, iras, rivalidades, disensiones y envidia. Las que ya tenemos tiempo caminando con Cristo Jesús, debemos de saber que está escrito que, como ya les dije, dice aquí, se lo repito ahora: los que llevan esa clase de vida no heredarán el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros permitimos ser mujeres, hombres, peleoneros, que tengamos celos, que causemos rivalidades, disensiones, que permitamos que la envidia tome parte de nuestra vida, está escrito la consecuencia. También está escrito que las que pertenecemos a Cristo ya hemos o debimos de haber clavado en la cruz esa naturaleza pecaminosa. Todas vamos a cometer errores y vamos a volver a pecar, pero es importantísimo que en el momento que nos demos cuenta, que Dios nos hable y nos haga saber, porque todas ya sabemos que la conciencia nos habla, es el Espíritu de Dios. En ese momento, en corazón humilde,
pidamos perdón y busquemos la forma de cambiar. No es suficiente con pecar, pedir perdón, pecar, pedir perdón, pecar, pedir perdón. No, pecamos, estamos en humildad, pedimos perdón y buscamos y peleamos nuestro interior por siempre buscar la paz. Es una decisión, es una acción, es una serie de cosas que tenemos que llevar a cabo en nuestro día a día para decidir en conciencia, dejar atrás ser peleoneras, permitir ser celosas, tener rivalidades, tener o crear disensiones y nunca permitir pues todas las otras cosas, como Joyce nos decía, la idolatría, es decir, dejemos la autocompasión y el sabor por victimizarnos, porque eso no nos sirve y es un pecado. Las amo grandemente y les quiero decir que Dios nos habla diariamente y Él nos va a dar a través de su Espíritu, como dice aquí, estamos vivos por el poder del Espíritu, así es de que debemos de seguir la dirección del Espíritu porque en Él somos libres. Las amo grandemente y nos escuchamos en el próximo audio. Adiós.